Muy bien, muy buenos días, estimados camaradas, compañeros, líder de la Forena, Pedro Calderón. Eh, Estoy grabando este video porque evidentemente no pude asistir a la Forena este día sábado. Entonces, sin embargo, quería dar la charla de la parte que me correspondía, puntualmente hablando de quemaduras, de toda la capacitación que tiene que ver con contra incendios. Entonces, vamos a hablar de quemaduras. ¿Qué es una quemadura? Tenemos que empezar preguntándonos en esta charla qué es una quemadura. Y es que es una lesión a la piel u otro tejido orgánico causada por el calor. Puede ser también la radiación, la radiactividad, la electricidad, pues también es que es producida también por la fricción o el contacto con productos químicos. Aquí vale la pena acotar que existe un tipo de quemadura por congelamiento, pero no es muy común esa quemadura. No la vamos a hablar a profundidad, pues evidentemente estamos en un país tropical donde no tenemos mucho contacto con el hielo. Sin embargo, vale la pena recalcar que existe esta quemadura por congelamiento. Aquí tenemos algunas imágenes de los tipos de quemaduras que pueden haber, ¿no? Antes de profundizar más sobre los tipos de quemaduras, quisiera acotar estos datos, ¿no? Que son obtenidos de la OMS. Tenemos aquí esta cifra de 180.000 muertes al año por quemaduras. Ya vamos a ver que en el siguiente literal indica que las quemaduras no fatales son las principales causas de morbilidad, perdón, ¿no? El ámbito doméstico y laboral es donde más se desenvuelven este tipo de quemaduras, ¿no? Y también se puede prevenir. Esto es muy importante saber porque esas 180.000 muertes al año pueden ser prevenidas con el correcto eh, programa de capacitación sobre quemaduras y sobre contraincendios, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo precisamente aquí en la comunidad? Entonces, también existen personas que están en riesgo en esto, ¿no? Que pueden ser según el sexo o según la edad. Y según el sexo, estamos hablando de que es ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres. Porque, pues, son las personas que estadísticamente, entre comillas, porque eso está cambiando en la actualidad, eh, más están en la parte de la cocina, de la casa, ¿no? Entonces ocurren este tipo de quemaduras más en las mujeres, ligeramente que en los hombres, ligeramente porque esto está cambiando, ¿no? Ahora los hombres también cocinan y estamos rompiendo ese tipo de paradigmas, pero solamente es una estadística, ¿no? Aunque las lesiones tienden a ser más elevadas en hombres que en mujeres, o sea, los hombres nos matamos, entre comillas, más que las mujeres, o sea, tendemos a tener más gravedad en los daños que las mujeres. Y luego está, pues, como le indicaba, según la edad. Junto con las mujeres adultas también están los niños, porque los niños en ocasiones se los deja solo en casa y ellos van a querer calentar agua, hervir agua para un té o lo que sea que necesiten hacer en la cocina. Entonces, los padres normalmente trabajan, o bueno, la mamá es la que se queda en la casa, pero siempre va a haber un descuido. En ese momento es donde el niño va a aprovechar pues para cometer este acto que va a, va a generar lesiones, va a generar quemaduras, ¿no? Entonces los niños, eh, los niños están en riesgo, mucho más en riesgo, junto a las mujeres que los hombres. Esto, como lo decía hace un momento, se puede prevenir, son prevenibles. Se puede realizar iniciativas orientadas a generar mayor conciencia, ¿no? Sobre los tipos de quemaduras, sobre las quemaduras como tal, ¿no? Se debe de elaborar políticas eficaces. Esto ya estamos, esto aquí en este punto ya estaríamos hablando de las políticas gubernamentales, estatales, municipales incluso, ¿no? Haciendo campañas, que es lo que estamos haciendo en este momento, para poder
generar esta conciencia en la población sobre las quemaduras, ¿no? Que se pueden también incluso hablar un poco más adelante sobre cocinas, ¿no? El uso de las cocinas, pudiéramos utilizar cocinas menos peligrosas que no funcionen con el gas, el GLP, ¿no? El gas licuado de petróleo, que funcionen eléctricas, ¿no? Que sean cocinas de inducción, cocinas eléctricas, que también existen riesgos, pero es muchísimo menor al tener que usar cocinas con derivados de petróleo, pues, o en este caso de gas licuado de petróleo, o gas natural también, ¿no? Luego, pues, tenemos que fortalecer la atención de las quemaduras. Esto ya estamos hablando en los hospitales o puntos de salud, ¿no? Más cercanos. Y eso le correspondería en este caso a la parte estatal. La clasificación de las quemaduras existen tres tipos en este caso, ¿no? Por mecanismo, por profundidad y por localización. Por mecanismo, ¿qué es esto de por mecanismo? Entonces, aquí tenemos tres tipos, ¿no? O tres subtipos de quemaduras, que son las térmicas, que son el 90% de los casos, ¿no? Por calor, por temperatura elevada, y luego vienen las químicas, por sustancias irritantes, ácidas o alcalinas. Estas ocurren normalmente en los laboratorios químicos, en las industrias donde tengan un laboratorio. Entonces van a haber quemaduras por productos químicos. Luego están las eléctricas. En las eléctricas, las quemaduras se producen al momento de que la corriente pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Y va generando un daño. Esto es muy peligroso, obviamente, porque muy poca gente ha vivido para contar esto, para tener una quemadura por corriente. Normalmente, una quemadura por corriente termina en la muerte, ¿no? Termina ocasionándonos la muerte. Si es que la corriente no llega a tener un desfogue o buscar tierra, que normalmente lo que ocurre aquí es que los electrones viajan por nuestro cuerpo y si no encuentran un contacto a tierra, un lugar donde nosotros podamos descargar toda esa cantidad de electrones productos de la corriente, ¿no? Que pasa por nuestro cuerpo, pues va a ocasionarnos la muerte, ¿no? Un paro cardíaco, la muerte en sí, ¿no? Pero cuando ocurren estas quemaduras por corriente, podemos ver cómo la piel empieza a ponerse de color negra, ¿no? Empieza a chamuscarse, como eh, comúnmente conocemos el término. Luego tenemos por profundidad, ¿no? En profundidad tenemos clasificaciones de primer grado, segundo grado A, segundo grado B y tercer grado. Entonces, las de primer grado son las llamadas epidérmicas, ¿no? Son las quemaduras que afectan realmente a la epidermis. La epidermis es la capa más externa de la piel, es la primera capa que tienes de la piel. Esa es generalmente producida por la luz solar. Cuando nos vamos a la playa, todos nos hemos ido en algún momento en la playa, o si no conocemos la playa, pero hemos estado en el sol y nos hemos quemado la piel con el sol. Entonces, ahí estamos hablando de una quemadura de primer grado, porque está afectando solamente a la epidermis, a la capa externa de la piel. Luego, tenemos aquí las quemaduras de segundo grado A. Estas son dérmicas superficiales, es decir, están entre la dermis y la epidermis. Dentro de la piel, pues hay varias capas. No quisiera profundizar tanto en las capas de la piel, pero ya les expliqué que la parte externa, la que tenemos el primer contacto, esa es la epidermis. Y luego es muy delgadita la epidermis. La que le sigue es la dermis, ¿no? Entonces, entre estas etapas, ¿no? Entre la epidermis y la dermis, se van a producir quemaduras de grado A. Quiere decir que en este caso se van a generar estas bombitas de agua, ¿no? Estas bombitas de agua que todo el mundo seguramente en algún momento de nuestras vidas, de niños, e incluso ahora poco nos pudiéramos haber quemado, ¿no? Y se van generando estas bombitas de agua. Eso es porque, pues, obviamente la piel siempre va a tender a regenerarse. El cuerpo humano siempre va a tender a curarse por sí solo y va a necesitar de este líquido, de estas bombitas,
para ir regenerando esa capa que se ha estado afectando, ¿no? Entonces, luego pasamos a la del segundo grado B. Estas son más profundas. Ya afecta a la dermis, ¿no? A la capa de la piel que está debajo de la epidermis, ¿no? De la epidermis muy delgadita, que es la que se quema con el sol, como indicábamos. Pero esta de aquí, la de segundo grado B, ya afecta a la dermis. Incluso, como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen cómo esto está afectando a... Ya no tiene, ya aquí en este momento ya no tenemos epidermis, ¿no? Ya se ha reventado la epidermis, ya se ha disuelto la epidermis y podemos ver esta piel blanquinosa, ¿no? Aquí se han dañado algunos tejidos, específicamente, mejor dicho, aquí ya se han dañado algunos nervios, ¿no? Con lo cual, esta quemadura nos va a dar una menor sensación de dolor. La quemadura de grado A y de segundo grado, de primer grado, perdón, y de segundo grado A, nos da un poquito de dolor, porque pues está molestando a todos los nervios y los nervios mandan señales al cerebro pues de dolor. En este caso, la de segundo grado B ya no nos manda tanto dolor al cerebro, ¿no? O sea, ya los nervios, algunos nervios están siendo afectados, con lo cual pues nos va a doler menos. Eso es peligroso, ¿sí? Porque si nos duele menos, quiere decir que se está dañando más, ¿no? Recuerden que el sistema nervioso funciona como alerta del cuerpo humano, ¿no? Entonces, como vemos aquí en las imágenes, tiene ese color blanquinoso, ¿no? Y está deteriorándose la epidermis bastante, se va muriendo esa capa. Luego pasamos a las de tercer grado. Estas afectan más, de forma más grave, a la piel. Estas son llamadas las subdérmicas. Aquí ya no sentimos dolor. Aquí ya los nervios están destrozados, ya el fuego o lo que sea que hubiera ocurrido, la quemadura, ya ha dañado totalmente los nervios, ya no sentimos dolor. Aquí, en este tipo de quemaduras, ya el cuerpo no logra regenerarse. En las anteriores va con los cuidados respectivos, los primeros auxilios que vamos a hablar más adelante adecuados, y los cuidados respectivos luego con el médico correspondiente, ¿no? Se puede recuperar, pero aquí es más complicado. Aquí ya tenemos que hacer injertos de piel para poder regenerar esa quemadura, ¿no? Para poder, perdón, ese pedazo de piel. Entonces aquí ya necesitamos de injertos, que ya obviamente lo hace un especialista. Entonces, es como cultura general importante saber y calcular la extensión de esta quemadura, de las quemaduras que vamos a tener en el cuerpo humano, ¿no? Aquí es importante ver cómo dividimos al cuerpo humano por porcentajes, ¿no? Si, por ejemplo, se quema una parte de la cara frontal del ser humano, del rostro, estamos hablando del 4.5% de quemadura, ¿no? De extensión en la quemadura. Si se quema el dorso, 9%. Si se quema el abdomen, 9% más. Si se quema toda esta parte, 18%. La parte de atrás también 18%, que haría 36%, ¿no? Si ustedes sumaran esto, va a dar el 100%, ¿no? Entonces, aquí los médicos han dividido este porcentaje para poder sacar ese cálculo, ¿no? Y decir, ok, tiene quemadura, un 70% de quemadura del cuerpo, ¿no? Entonces es importante dar ese dato aproximado, que no va a ser exacto, ¿no? En ese momento, cuando queremos dar los primeros auxilios, no vamos a tener el tiempo suficiente para poder ponernos a calcular, pero nosotros vamos a hacer unas estimaciones, ¿no? De este número que le vamos a dar al rescatista o le vamos a dar ya al médico cuando le estemos entregando a la persona, ¿no? Al paciente. Entonces aquí la parte frontal del brazo es 4.5, todo el brazo es 9%, como pueden ver aquí. Los genitales es el 1%, 9% la pierna frontal, 18% toda la pierna, delante y detrás.
y así podemos ir sacando el cálculo, ¿no? Desde dónde empieza la pierna, ¿no? Incluye los glúteos, ¿no? Etcétera. Aquí está claramente el porcentaje al que se le ha destinado cada parte del cuerpo para sacar ese porcentaje de quemadura. Esto es diferente, obviamente, en los niños, ¿no? Aquí podemos ver que toda la cabeza del niño es 18%, pues obviamente porque un niño la cabeza de un niño es en porcentaje mayor con respecto al cuerpo que el de un adulto, ¿no? Los niños son más cabezones con respecto al cuerpo. Entonces representa mayor porcentaje del cuerpo los niños, la cabeza de los niños que en un adulto, ¿no? Entonces por eso le han destinado 18%, 9% los brazos, 18% el dorso y el torso, 1% los genitales, 14 y 14, ¿no? 7 atrás y 7 adelante, por eso es 14 todas las extremidades, la extremidad inferior derecha e izquierda, ¿no? Entonces, esto de aquí lo pudiéramos hacer como un ejercicio, ¿no? Eh, eh, es importante, no lo vamos a hacer en el momento del rescate quizás, pero sí quizás en el camino al hospital, cuando estemos llevando al paciente, pudiéramos ya ir definiendo qué tan grave es estas quemaduras, si va a tener un mayor grado de mortalidad, un mayor porcentaje de mortalidad o un menor porcentaje de mortalidad, y eso lo vamos a calcular con el porcentaje de quemaduras que tengamos, ¿no? Digamos, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Quizás no lo entienda porque pues no tengo un pizarrón ahorita a la mano, pero es sencillo esto. Digamos que vamos a trabajar con un adulto, se quemó este brazo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo sencillito. 9% indica de acuerdo al área superficial quemada, ¿no? De la regla de los 9. Olvidaba mencionarles cómo se llama esta regla, ¿no? Es la regla de los 9 para indicar el porcentaje de quemadura del cuerpo, ¿no? Digamos que se quemó este brazo, el brazo derecho, solo la parte frontal, 9%. Entonces es una persona mayor a 20 años, es una persona, digamos, de 35 años, ¿no? Entonces, en este caso obtenemos esta fórmula. Esta fórmula indica que el porcentaje A es de primer grado, porcentaje AB es de segundo grado, no importa si es de segundo grado A o segundo grado B, no importa. Y porcentaje B es de tercer grado. Entonces digamos que es una quemadura de primer grado, es una quemadura de primer grado, ¿no? Entonces estas van a ser 0, 0, ustedes saben que todo número multiplicado por 0 se va, es 0, entonces esto me queda 0, 0, y dijimos que era el 9% de un adulto, ¿no? Del brazo. 9 por 1 es 9%. ¿Qué edad dijimos que era? 35 años, ¿correcto? 35 años más 9, ¿cuánto da eso? Da 44. Entonces, 44 cae en esta escala. Tenemos aquí, esta columna es de los años, ¿no? De 41 a 70, ¿no? 44 años cae en esta escala. Es una quemadura moderada, sin riesgo vital, pero sin complicaciones. Lógico, ¿no? Porque estábamos hablando de una de primer grado. Recordemos que la de primer grado es una quemadura por el sol, ¿no? Afecta directamente a la epidermis. No hay mortalidad, ¿no? Por esta quemadura, o sea, no hay riesgos vitales. Si hubiéramos hecho el ejercicio pues con una quemadura de tercer grado, pues ya hubiera caído acá, ¿no? Dependiendo de la edad, etcétera, ¿no? Incluso también eso va, si ustedes se pusieran a hacer los ejercicios, pudiera ser que pues, los niños obviamente tienen mejores posibilidades de recuperarse de una quemadura de tercer grado que los adultos. Esto es como cultura general. Si alguien pues quiera profundizar más en este ejercicio, pues con gusto se pudiera hacer más ejemplos en el momento que se esté dando la charla, ¿no? Primeros auxilios. Nosotros como personas rescatistas y sobre todo las personas que están en la comunidad, ¿no? Que somos las que estamos aquí sufriendo directamente el daño, la quemadura, ¿no? La mamá, en este caso ustedes, los padres de familia, en este caso ustedes, los comandos de las Fuerzas Armadas, que pudieran ser que justamente en ese momento estén en la casa o no, ¿no es cierto? O no, porque están en el trabajo laborando, ¿no? Debemos de tener y debemos de saber, tener bien claros
cuáles son los primeros auxilios que debemos de dar en el caso de este tipo de quemaduras, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Primero tenemos que detener el proceso de quemadura quitando la ropa e hidratando las partes afectadas, ¿no? Tenemos que extinguir las llamas haciendo rodar a las personas en el piso, ¿no? En el caso que la persona se está incendiando completamente, ¿no? La ropa está toda quemada, tiene fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quitar ese fuego? Tenemos que haciéndola rodar en el piso, cubriéndola con una manta, ¿no? Si tuviéramos arena, también se lo pudiera utilizar, ¿no? De alguna forma, tenemos que apagar el fuego de la persona, ¿no? Con líquidos, en este caso, si tuviéramos el extintor, si es que vemos que en las edificaciones, en este caso, tenemos un extintor a la mano, pues tener que saber usar ese extintor y tener que usarlo en este caso, ¿no? Si no, pues lo podemos hacer usando agua, ¿no? O agua corriente, fresca, para reducir la temperatura de la quemadura. En caso de quemaduras químicas, hay que remover o diluir el agente químico. Es muy importante en este caso, ¿no? Quizás aquí en las viviendas no tengamos mayores complicaciones con quemaduras químicas. En el caso de pues, que no es un laboratorio donde hay muchos productos químicos y estoy más expuesto. Sí hay ciertos líquidos químicos en las casas, ¿no? Qué sé yo, puede ser alcohol y yo también me bañé en alcohol y luego, por desgracia, me acerqué al fuego de la cocina y me encendí, ¿no? Pues puede ocurrir, ¿no? También tenemos elementos químicos que nos pueden hacer daño, o no sé, veneno para los mosquitos, por desgracia se encendió fuego, puede ocurrir, ¿no? Pero esto ocurre mayormente en los laboratorios, ¿no? Que tenemos un sinnúmero de elementos químicos que pueden generar estas quemaduras. Pero en todo caso lo que hay que hacer es remover o diluir el agente químico irrigando con grandes cantidades de agua. Aquí sí hay que utilizar abundante agua, ¿no? Y no se olviden de envolver al paciente en un paño o en una sábana limpia y transportarlo pues al establecimiento adecuado, ¿no? Más cercano para que reciba atención médica especializada. Nosotros tenemos que dar los primeros auxilios, pero nosotros no somos médicos para poder dar eh, estos, estas atenciones médicas, ¿no? Tenemos que derivar al especialista, ¿no? ¿Qué no se debe de hacer en caso de quemaduras? No comience a prestar primeros auxilios antes de garantizar su propia seguridad. Nosotros tenemos que, primero, garantizar nuestra seguridad con un EPP adecuado, nuestros equipos, ¿no? de protección personal adecuados. Tenemos que primero asegurar la escena para poder después dar estas atenciones, estos primeros auxilios a las personas que los necesitan. Pueden ser nuestros hijos, ¿no? Nuestros vecinos, pero tenemos que primero asegurar la escena. Tenemos que interrumpir la corriente eléctrica. Use guantes de protección contra productos químicos. No aplique pomadas, aceites a la quemadura. No use algodón en bruto sobre esta, ¿no? Porque eso puede generar complicaciones para el médico cuando ya se esté dando esas primeras atenciones. No aplique hielo, dado que este solo profundizará la lesión. Por eso en algún momento hablamos que al inicio de esta charla existían también las quemaduras por congelamiento. Entonces, si voy a aplicar hielo en una quemadura, va a profundizar esta lesión, ¿no? Evite el enfriamiento prolongado con agua, dado que ello también pudiera desembocar en una hipotermia, ¿no? Si estoy utilizando demasiada agua. No rompa las ampollas hasta que éstas puedan ser tratadas con pomadas antibióticas. Esto normalmente tiene que ser utilizado por un prestador de servicios médicos, un médico, ¿no? Un doctor, un especialista. Evite el contacto directo de la herida con cualquier tipo de tejido, dado que ello pues, pudiera provocar una infección, ¿no es cierto? No aplique ningún tipo de medicación tópica hasta que el paciente haya recibido la atención médica adecuada. Entonces, en el tratamiento lo que tenemos que hacer en los primeros auxilios, y si en el caso que estuviéramos
muy lejos del primer punto de atención médica, del primer centro de salud, y no sé, vamos a demorar muchas horas, un día, ¿no? En llevarlo por quizás, no sé, por cualquier motivo, ¿no? Pero es importante tener este conocimiento. Quizás tuviéramos que nosotros dirigirnos a un pueblo, ¿no? Y esto nos ocurriera en un pueblo donde está a un día de camino el centro de salud más cercano. Tenemos que profundizar un poquito más en las atenciones médicas, ¿no? Y aquí tenemos en el tratamiento, primero que controlar la vía aérea, ¿no? La respiración. Luego tenemos que detener la quemadura y en la última instancia, establecer un acceso venoso, ¿no? Vamos a ver qué significa esto. Aquí en este caso tenemos una imagen de una quemadura en el rostro, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es controlar la vía aérea, porque estas quemaduras en el rostro van a generar taponamiento de las vías aéreas, ¿no? Como vemos aquí en el cuello, está de este color ya negro. Entonces lo que tenemos que primero es controlar la respiración, verificar si el paciente está respirando, ¿no? Y abrir las vías aéreas para que le pueda ingresar a oxígeno. Recordemos que al momento de que todo esto se quema, ¿no? Va a afectar las vibrisas nasales, ¿no? Que va a impedir el ingreso del oxígeno a los pulmones. Y lo primero que tenemos que garantizar en un paciente es la respiración, ¿no? Abrir vías nasales para poder que el paciente siga respirando y poder mantenerlo con vida. Entonces, lo siguiente es detener la quemadura. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Quitar la ropa, lo que se pueda de la ropa, porque en algunas ocasiones la ropa queda pegada, adherida a la piel. Ya no podemos seguir haciendo más daño. Eso ya tendría que hacerlo ya un especialista. Pero lo que pueda de quitarse, lo que podamos quitar de ropa, se lo debe de quitar. Luego ya pues habrá que aplicar mucha agua, evitar el algodón, evitar exceso de algodón, ¿no? Hay que curar, ¿no? Sacar, drenar líquidos, pero en la medida que se pueda, ¿no? Porque si luego por querer hacer un bien terminamos haciendo un mal, quitando toda la ropa adherida, vamos a agravar la situación, ¿no? Y finalmente tenemos que establecer un acceso venoso. Todos los pacientes en últimas instancias, cuando han pasado por estas quemaduras y tenemos ya un buen rato queriendo transportarlos a un centro de salud y ya llevamos horas y horas sin lograr ese objetivo, ya es importante establecer un acceso venoso. Se dice pues que el 90%, el 20% de las personas, ¿no? Las personas en este momento ya han perdido el 20% de los líquidos, ¿no? Y por eso es importante hidratarlo, ¿no? Hidratarlo. Y la mejor forma de hidratarlo es poniendo una vía, ¿no? Una vía venosa. Para esto necesitamos tener conocimientos de cómo poner esta vía, porque si no sabemos cómo poner un suero, una vía venosa, mejor es no hacerlo, porque vamos a generar un problema en el paciente. Eso ha sido todo, comandos, eso ha sido todo, queridos compañeros de la Furena. Muchas gracias por la atención. Cualquier corrección, cualquier acotamiento, cualquier cosa que hay que mejorar en la presentación, pues bienvenida. Pudiéramos de alguna forma en la siguiente ocasión que asista, pero esperemos que el siguiente sábado, poder retomar, recoger todas esas mejoras que hay que hacer en esta charla. Esta es la presentación que me ha tocado hacer de quemaduras. Si hay algo que agregar o algo que quitar, está muy extenso, no sé cuánto tiempo ha pasado ya de llevar 20 minutos. Eso es importante, saber el tiempo que vamos a tener para estas charlas, cuánto tiempo yo pudiera demorarme dictando esta charla de quemaduras. Sería muy importante saberlo para quitar o aumentar este programa, ¿no? Esta es la información, este es el contenido que he hecho, que tengo. Si hay que agregar o quitar, pues bienvenido, ¿no?
pero sí sería bueno tener ya ese conocimiento o esas correcciones para, con base a estas diapositivas, hacer una infografía, ¿no? Con lona, que ya sería el contenido ya final, que utilizaría ya para todas las charlas, todas las capacitaciones que se vayan a hacer a futuro, y no se está gastando, ¿no? Recurrentemente en materiales y estar imprimiendo, porque pues es caro imprimir en lona, pero así se haría una sola inversión y con eso ya nos queda esa información de quemaduras para todas las charlas, que se pudiera unir también a las demás partes de contraincendios, ¿no? En este caso hablamos de ya de extintores, de los tipos de fuego, etcétera, ¿no? Esta es mi parte, esta es la parte de mi charla, entonces estoy a las órdenes, queridos camaradas. Bueno, voy a cerrar el video, voy a dejar de grabar.